Los taiwaneses saben que lo que son es un instrumento de Estados Unidos, que ni siquiera los reconoce en ningún escenario global. El mundo está dividido, un occidente en decadencia que quiere seguir imponiendo, pero están surgiendo los demás y eso está fragmentando el mundo, lo cual no es bueno. Miren, en 5 años, 6 años más o menos, en pista PPA, China va a seguir siendo la primera como es desde el 2014. India va a ocupar el segundo lugar y en tercero va Estados Unidos. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy contamos, como habitualmente cada semana, con la participación del profesor Luis González, politólogo e internacionalista, para echar un vistazo siempre a los acontecimientos mundiales de mayor relevancia. Bienvenido, profesor. Bien, gracias, Gustavo. Hay muchos temas. Bueno, Interés global, el año comenzó interesante. Las elecciones en Taiwán, vamos a ver una lectura suya. Sí, como incluso ya lo habíamos señalado aquí, desde el final del año 2023 ese era el tema de interés global, incluso cuando el presidente Xi Jinping, que lo hace todos los años, su mensaje para terminar el año y darle paso al próximo año, hubo algo donde reiteró algo que no es nuevo, Gustavo, pero es bueno que la gente entienda por qué llamó tanto la atención al mundo. Él dijo la reunificación para lograr compartir juntos, le está diciendo a uno y otro lado del estrecho, los hermanos de Taiwán, esa revitalización. Eso significa que antes del 49 debe darse la reunificación y que espera que sea de manera diplomática, tomando en cuenta lo que establece el consenso de 1992, pero que si es necesario, o sea, él no dijo nada nuevo, Gustavo, que no había dicho, que tiene años diciendo, pero esta vez llamó más la atención y era por eso, por las elecciones de Taiwán, que ya se estaban viendo los números, que los partidos de oposición desde agosto intentaron un acuerdo y no pudieron unirse, y que ya los números en ese momento, en diciembre del 23, a unas elecciones que iban a ser, como de hecho fueron el sábado 13 de enero, no había forma de cambiar esos números y de hecho así sucedió. Obtiene el primer lugar con 40% más o menos el Partido Democrático Progresista, el actual partido que está en el gobierno desde el año 2016 con Tsai Ing-wen, que sigue siendo presidenta en estos momentos, va a tomar posesión más adelante. Entonces el candidato de ese partido y actual vicepresidente, Lai Ching-te, entonces obtiene como se esperaba, porque para que ustedes entiendan, en Taiwán existe un sistema de mayoría simple. Como era aquí antes. Como era aquí antes, o sea, no hay segunda vuelta. Quiere decir que el que en la única vuelta, en las únicas elecciones que hay, en la única fecha que se convoca, el que obtiene más votos, aún sea que usted haya tenido un 33.33, yo también, y 1, 2 o 3 votos de diferencia, entonces usted es presidente, aunque el 67% votó en contra suya. Eso es más o menos la justificación para esto de establecer una segunda vuelta. Pero, como es así el sistema de allá, él obtuvo un 40%, pero la oposición obtuvo el otro 60%, más o menos entre los dos, con un 33% del Kuomintang, que es el partido que ha venido alternándose el poder con el partido, con el PDP, que fue el partido que vino desde el continente con Chiang Kai-shek, el partido, quizá uno de los partidos primeros que ha tenido la parte de China cuando se inició la era democrática después de la era imperial con Sun Yat-sen, el Kuomintang, un partido, diríamos, del pueblo también. Y otro partido que ha venido surgiendo, que es el Partido Popular, con un candidato apellido en Taiwán. Entonces, entre los dos tienen más o menos casi un 60%, pero obtiene la victoria el PDP. ¿Qué va a suceder? Yo creo, Gustavo, ya hay que dejar la historia ahí porque desafortunadamente no se pusieron de acuerdo, pero ahora
sí tienen que buscar la manera de ponerse de acuerdo en el Congreso, porque el PDP ya no tiene el control como lo tenía hasta ahora también del Congreso. El PDP va a tener que buscar acuerdos con el partido, con el Kuomintang y con el PP de Taiwán. Eso es lo que se vislumbra. Creo que la posición radical, separatista, independentista, eso no es conveniente para Taiwán, y como muchas de esas medidas se deben tomar con leyes del Congreso, tampoco va a ser, no va a ser igual. Creo que podría y debe, en este periodo con Lai Ching-te y con el PDP, pero ya en una nueva etapa y con una oposición más fuerte, puede cambiar la situación en Taiwán. La posición de China, Gustavo, es la misma, desde el presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang, el canciller Wang Yi, hasta el embajador de ellos aquí en República Dominicana, Chen Lunin, es la misma: buscar la unificación de la patria en base al consenso del 92 y a un acuerdo diplomático. Y al principio de que hay una sola China. El principio de una sola China. Por lo que usted dice, entonces, aunque en campaña se dicen muchas cosas y parecía por la campaña del que fue electo presidente, sí, y ese partido, exacto, que ellos irían de manera firme a tratar de buscar la independencia definitiva de China, pero parece que eso no se va a materializar. No, y él al final un poco ha venido moderando el discurso, primero porque sabe que no tiene el poder radical, segundo, y eso hay que también, pues hay que tener lectura de todo, eso es parte de la ambigüedad estratégica, pero fue claro, el presidente Joe Biden al otro día lo consultaron y él dijo: nosotros no promovemos ni apoyamos la independencia de Taiwán. Le está diciendo a ellos: nosotros te apoyamos. Esa es la llamada ambigüedad estratégica, porque Estados Unidos también reconoce el principio de una sola China. Sí. Eso es lo primero que hace un presidente cuando asume, lo reitera, lo hizo hasta Donald Trump, lo hicieron todo. Donald Trump incluso recibió la llamada de Tsai Ing-wen, usted recuerda, creo que lo comentamos aquí, pero aún así al día siguiente él dijo: yo reconozco. Yo creo que eso tiene un sentido a veces retórico, propagandístico. Y para también mantener ese chivo expiatorio. Sí. Taiwán lo que está haciendo es un chivo expiatorio de Estados Unidos para mantener desafortunadamente a China a raya ahí, porque si es el territorio, como de hecho lo es, pero tiene que formalizarse. No, y los intereses del conglomerado de las armas de Estados Unidos, porque todo eso conlleva que entonces instalen bases. Le venden todo eso es negocio de por medio. Miles de millones de dólares en armas le está vendiendo todos los años Estados Unidos a Taiwán. Ese es otro elemento, el tema negocio. Entonces, aún así, los taiwaneses saben que lo que son es un instrumento de Estados Unidos, que ni siquiera lo reconoce en ningún escenario global. Ni en ningún escenario global. Ellos tienen una oficina de asuntos comerciales. Tienen varias, tienen 12 en Estados Unidos. Parecido al sistema que tenían con Cuba antes, que no era embajada, pero era embajada. Tienen, tú vas por la Nueva York, quizás ahora mismo nos están viendo en Nueva York, Gustavo, seguro. Hay una en la avenida, creo que en la tercera o cuarta avenida usted lo va a ver ahí, con la banderita de Taiwán, oficina como de negocios. De comercial. Y comercial, y hay otras ciudades, creo que hay como 11 o 12, pero son de comercio. Estados Unidos no reconoce diplomáticamente ni en ningún organismo internacional a Taiwán. Entonces yo creo, Gustavo, que eso no se va a dar. Creo que van a tener este presidente que va a asumir, Lai Ching-te, va a tener que cambiar, reducir un poco la posición radical que tenía Tsai Ing-wen, porque ya han ido perdiendo el control, perdieron el control municipal, te recuerdas que también lo comentamos aquí. Ella tuvo que renunciar del liderazgo del partido y ahora, aunque ganaron la presidencia, porque no se pusieron de acuerdo los demás, también quedaron en desventaja con respecto a todo el poder que tenían antes. El foro de Davos, profesor, ¿cómo usted ve? Este es un año, como todos los años, hay varios foros que se le debe dar seguimiento. El G7, el G20, la cumbre BRICS, en nuestra región la CELAC, también en nuestra región se va a producir este año el foro APEC, que es de Asia-Pacífico, y va a ser en Perú, pero el foro de Davos es el que inicia todos los años, porque es en enero de todos los años. Vamos a poner un puntito, profesor, me está pidiendo el cambio. Cuando volvamos, para que detallemos un poco más lo del foro de Davos y también tratemos otros temas internacionales. Así es.
Aquí seguimos con el profesor Luis González. Más detalles del foro de Davos. Sí, el foro de foros, diría, pues le decía a Gustavo, cada año hay varios foros y cada día que nos permite a los que seguimos los temas globales, pero también a todos los ciudadanos del mundo, por eso que hemos siempre señalado de que lo local y lo global está interconectado. El foro de Davos siempre es en enero comenzando el año, desde 1971 que se crea, luego más adelante en los 80 se le pone este nombre que tiene ahora el Foro Económico Mundial. El foro ¿por qué Davos? Porque es en la comunidad suiza, en la montaña de Suiza, de Davos. Entonces, este año el título de ese foro, Gustavo, es reconstruir la confianza. Porque el año pasado, todo el mundo sabe, y de hecho es una realidad, el mundo se ha fragmentado. El año pasado el título era ante un mundo fragmentado. Y es así, el mundo está dividido, un occidente en decadencia que quiere seguir imponiendo, pero están surgiendo los demás y eso está fragmentando el mundo, lo cual no es bueno. Quiere decir, Gustavo, que el título de este foro es bueno para el mundo, reconstruir la confianza, aunque ya, de hecho, el foro de Davos no genera mucha confianza en gran parte del mundo. O sea, por ahí, sin embargo, creo que es importante porque estamos hablando de que es el foro donde se reúnen los principales líderes, por lo menos reconocidos del mundo. Y los magnates más ricos. Y los magnates también. y el plutocratos, los dueños de las grandes multinacionales. En este momento están reunidos 2.800 líderes del mundo, entre, como usted señaló, líderes empresariales, de la economía global, sociales y políticos. Dentro de los políticos hay que destacar el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Está de Europa, la von der Leyen, que es de la Comisión Europea, diríamos la líder de Europa. Está el líder de la OTAN, Stoltenberg, está también, eso por Europa. Ahora, por América Latina es importante destacar que hay dos representaciones destacadas, que son Javier Milei, de Argentina, y Gustavo Petro, de Colombia. Y con Milei quiero señalar, por eso quise dejar claro cuál es el título del foro de Davos en este 2024, reconstruir la confianza. Milei sale con un discurso que se contradice, y quiero dejar esto claro, Milei en su discurso contradice la esencia del foro de Davos 2024, que es reconstruir la confianza. Él lo que va diciendo es que el Estado no sirve para nada, que el Estado es el problema. Que el Estado es el problema y que ustedes, los dueños del mundo, que los felicito porque conducen el mundo como va. Y dice que ellos son héroes. Que ellos son los héroes, pero entonces se contradice porque si bien ese foro está planteando reconstruir confianza, es lo que está enviando un mensaje precisamente de fragmentación, de profundizar la fragmentación, porque dice que todo lo demás, todo lo que es socialismo, que también se contradice cuando señala que el socialismo es lo que ha traído la mayor pobreza del planeta, pero también reconoce que China es socialista, que no quiere saber de comunistas y que no hace negocio con comunistas, y también reconoce, vea todos los análisis del Milei antes de ser presidente, y todavía hoy tiene que reconocerlo, que China ha sido la mayor transformación económica de la humanidad, de manera que hay una contradicción total en todo su discurso. Si el socialismo no da resultado y China ha sido la mayor transformación, entonces tú te contradices si señala que China es un comunismo y un socialismo con el cual que tiene una visión muy sesgada, muy estrecha, muy simple. Él entiende que todo el que no piensa como él ya es comunista. Exactamente. Y hasta los socialdemócratas lo considera de izquierda, es una cosa absurda. Exacto, pero además, tú sabes muy bien, Gustavo, que has estado tanto tiempo en los medios de comunicación, que es un tema de narrativa también. Eso, comunismo, usted es comunista, una manera de desacreditarte. Hombre, eso no, parece, es una manera de descalificarte. Parece un político de los años 50, de cuando estaba la Guerra Fría. El hombre está anclado en los años 50 con ese discurso de descalificar porque usted es comunista o no lo es. De lo que se trata no es de ser comunista o no, es de dar los resultados que está dando, por ejemplo, ciudades como China, como India, que ahora mismo va a superar en el PITA PPA, Gustavo, en el 2030, ya India va a ocupar el segundo lugar, Estados Unidos va a pasar al tercer lugar. Miren, en 5 años, 6 años más o menos, en PITA PPA, China va a seguir siendo la primera como es desde el 2014.
India va a ocupar el segundo lugar y en tercero va Estados Unidos. Después todos los demás van a ser de los países, Gustavo, que han estado en ascenso. Ahí va a estar Egipto, ahí va a estar Indonesia, ahí va a estar Brasil, que está aquí con nosotros, ahí va a estar Rusia, ahí va a estar, y en décimo lugar, Alemania, que va a ser el único de Europa, señores, ese es el mundo. Se va a quedar en la lista. Sí. Ese es el mundo en el que nos encaminamos. Esos son los 10 países más importantes del mundo. Solamente Estados Unidos en un tercer lugar y Alemania en el décimo. Después eso de Francia, Reino Unido, ya Italia. Salen de la lista de los 10. Ese es el 7 que tradicional. Bueno, Japón va a quedar como en el sexto lugar. Ese es el mundo al que nos encaminamos. Pero volviendo al foro de Davos, estamos frente a un foro que permite la unidad de todo eso y permite enviar mensajes de temas importantes que debemos debatir y que se están debatiendo. Lo que yo creo es que deberían ser más inclusivos. La ventaja también es que dentro de los líderes, además de eso que mencionamos, está también el primer ministro de China, Li Qiang. Y si usted quiere, ahora, después que termine este programa, entre a Google y busque discurso de Li Qiang en el foro de Davos. Ese sí es un discurso que va coherente con el título del foro, porque Li Qiang lo que está enviando es el mensaje de unidad, de reconstruir la confianza, de un mundo multipolar, de promover la multilateralidad, o sea, que funcionen los organismos multilaterales como la ONU, reconstruir la confianza, ganancia compartida y comunidad de destino compartido. No es porque lo estoy diciendo yo, reitero, cuando termine este programa usted entra y busca el discurso de Milei y busca el discurso de Li Qiang, que es el primer ministro o jefe de gobierno de China, y ahí usted va a ver, sea usted el jurado, sea usted quien haga el análisis de qué es lo que está pasando en el mundo de hoy. Y eso, Gustavo, es definitivamente la realidad. Ese foro al final se emite un documento que también recomiendo que lo lea, que es el análisis sobre el riesgo global, se le llama. Es un documento en donde ellos sacan las conclusiones de los debates y los temas que entienden más importantes para el año. Bueno, he visto un tema que está ligado uno con el otro. Uno es la irrupción que ha hecho la inteligencia artificial. Ya ha habido advertencias, por ejemplo, del Fondo Monetario y de algunos otros organismos y de universidades y de think tank que dicen que habrá una gran cantidad de empleo. El fondo dice el 60% que se va a afectar en los próximos años. Sí. Quiere decir afectar, puede ser que puede ser sustituido por la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo ahí en Davos, ahora, sí, exacto, se ha hablado del riesgo de las falsas noticias como uno de los principales problemas. Porque no solo afectan los procesos electorales, porque pueden influir para llevar la voluntad del votante a cierto sector, cierto camino, cierto interés, sino que también con noticias falsas se puede generar, por ejemplo, una ola de rumor que quiebre un banco, por ejemplo, una empresa, o haga que el país se entre en un conflicto bélico, por lo peligroso que es. O sea, que las noticias falsas, ellos dicen que es de los principales retos que tiene la humanidad ahora. Bueno, en ese informe, precisamente, gracias porque a mí se me había escapado, pero ese es uno de los temas, de los subtemas. El título, reconstruir la confianza, y uno de los subtemas es la inteligencia artificial, cómo va a influir en el tema de la desinformación. ¿De qué manera entonces debemos enfrentar eso? Yo creo, y tú estás en los medios, Gustavo, que eso puede, si no se le presta una debida atención, podría ser un riesgo, porque ya sabemos, sin inteligencia artificial, los niveles en que cada día se desarrolla, ya sabemos cuando que se quiere conducir un mensaje hacia y se quiere afectar, y de hecho ya ha habido ejemplos de eso, de lo que usted acaba de decir. Entonces yo creo que sí, ese es uno de los temas que se debatió, y en ese informe sobre riesgo global, así es que se llama en español, está ya con más detalle lo que Gustavo acaba de señalar. Yo creo que debemos prestar la atención a ese tema. La inteligencia artificial bien utilizada puede ser positivo para la humanidad, incluyendo hasta el tema del empleo, porque es verdad que va a ocupar un porcentaje, pero también va a generar nuevos empleos para aquellos que manejen precisamente esa inteligencia artificial y la alimenten, porque eso no surge de la nada. No,
Va a desplazar quizás y va a generar unas personas, pero le va a abrir oportunidades a otros. Sí. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con el profesor Luis González y su visión de los temas internacionales. Profesor, Ecuador, ¿eh? Sí, sí, definitivamente estamos hablando del planeta, de cada día es más pequeño por las comunicaciones y por todo, aunque estamos en Suiza, en Davos, y donde ahí se habló de la participación de líderes de nuestra región, incluyendo Argentina. Ahí mismo cerca de Argentina está Ecuador. Ecuador es un país que desafortunadamente no logra salir de sus situaciones políticas. Ya todo el mundo sabe que en este momento debería estar gobernando Guillermo Lasso, que fue electo para un periodo de 4 años, y ya aquí mismo hablamos de la muerte súbita. Tú recuerdas muy bien, Gustavo, usted lo analizamos aquí, él tuvo que, al final se elige a este muchacho, a Daniel Noboa, de 35, 36 años, parte de la plutocracia de Ecuador, el papá de uno de los hombres más ricos de Guayaquil, y ahí mismo en Guayaquil precisamente que está la principal cárcel donde ha habido los principales problemas que hoy tienen Ecuador en la situación en la que están. Asumieron un canal de televisión, ahí mismo en la ciudad de Guayaquil, las cárceles también, se han fugado los principales cabecillas del narcotráfico que estaban en custodia, se fugaron, o sea, todo eso es parte, y ahora mismo en estos momentos, Gustavo, hace unas horas asesinaron a un fiscal que era el que estaba investigando el tema, incluso había, fue el que luego del ataque al canal de televisión, lograron, creo que fueron 13 de ellos, fueron tomados, él fue el que los entrevista para ver naturalmente las informaciones, y él llegó a señalar, Gustavo, que él no tenía la seguridad que un hombre que está enfrentando él, y de hecho lo asesinan, y ahora mismo entonces eso es lo que ha sido, es profundizar la crisis en Ecuador. Yo creo que en Ecuador va a tener que ponerse las pilas el poder, porque sí, ya es un desafío. Un desafío a la autoridad. Un desafío a la autoridad, entonces va a dejar de la esencia del Estado, que yo siempre lo reitero aquí, si usted no le garantiza seguridad, entonces ¿para qué sirve? Y el concepto que manejan los expertos en seguridad de que la autoridad del Estado debe tener la hegemonía o el monopolio en la administración de la violencia. Incluso esa es la definición de Estado de Max Weber, le hace a Max Weber en su libro Economía y Sociedad, donde define el Estado como eso que acaba de Gustavo señalar, el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio legítimo. Sí. Eso fue lo que le permitió aquí cerca de nosotros, en El Salvador, a Bukele lograr la transformación de su pueblo. En Ecuador y en cualquier lugar del planeta usted tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero ¿en beneficio de quién? De las mayorías, en beneficio del pueblo. En este caso no pueden permitir que el narcotráfico y un grupo esté imponiendo lo que se va a hacer o se deja de hacer en Ecuador. Vamos a darle seguimiento en estos días. Para que usted vea, Gustavo, se criticó mucho a Correa, pero eso fue un periodo de estabilidad para Ecuador. Yo soy de lo que creo, y el primero, eso es bueno también, usted acaba de mencionar a Correa, el primero que le envió un mensaje a Daniel Noboa cuando emitió aquel decreto hace unas semanas, fue el mismo Correa. Cuente con mi apoyo 100%, y no se ha quedado en retórica. Esto ha ido avanzando, ¿por qué? Porque el Congreso correísta, que tiene la mayoría, está apoyando al presidente. Eso es bueno que se sepa. O sea, no es cuestión de que seamos o no correístas, sino realistas de lo que sucedió. No, porque en ese caso ellos tienen que velar por mantener la integridad del país. El Estado ha sido amenazado. El país, el Estado, la esencia. Entonces, el correísmo, que es parte de esa política importante, quizá
el grupo político más importante y con más poder real desde el punto de vista político es el correísmo todavía en Ecuador, entonces se ha unido para ver, aunque muchos opositores y detractores de Correa entienden que él es responsable de lo que está sucediendo ahora por alguna medida que tomó, incorporando a esos grupos al sistema político hasta cierto punto, dándole ciertos beneficios para que se integraran y sean parte. Yo no creo, yo no tengo esa lectura tanto así, también porque sacó del puerto de Manta, allá en los ecuatorianos que me están viendo, bueno, cualquiera puede leer ahora mismo, es uno de los puertos más importantes que tiene Ecuador. Se dice que ahí había una base militar, se dice no, había una base militar estadounidense, y el correísmo, cuando produjo la reforma a la Constitución, estableció que no se puede tener base, y dicen que a partir de ahí, saliendo la base militar de Estados Unidos por un lado, entrando el narcotráfico, y de hecho, ese es el puerto más importante para el narcotráfico. Pero yo no creo que eso sea la única causa. ¿Por qué? Porque Colombia tiene muchísimas bases, la mantuvo el gobierno pasado y no frenó el narcotráfico. El mejor razonamiento es ese, no es por eso, porque Colombia sigue teniendo la presencia de Estados Unidos ahí y sigue siendo... Y además el propio Estados Unidos es el gran mercado de las drogas y penetra de todo, entonces eso no se corresponde una cosa con la otra. No, y además el hecho de que un presidente haya tomado esa decisión en su momento en beneficio de un pueblo, hay que estar claro también, en la época del correísmo, Ecuador era uno de los países más seguros de toda América Latina. Eso fue a partir del 15 por ahí, ya él estaba afuera, en la época de Lenín Moreno, sí, y luego se profundiza en la época de Guillermo Lazo. Bueno, muchas gracias, profesor. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, ¿verdad?, para la próxima semana. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.